¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a esta sesión del día de hoy, en donde, bueno, vamos a abordar dos temas, continuando con esta parte de la rectoría económica del Estado, pero sobre todo, cómo impacta esta parte del régimen constitucional, ¿no? Esta parte del régimen constitucional, conforme al artículo 25 que ya abordamos la semana anterior, pero también es importante conocer en esta parte qué régimen se aplica a los entes económicos y sobre todo cómo opera la administración pública para la cuestión del derecho económico. Y que en este tenor nosotros vamos a establecer también esas políticas de finanzas públicas para el desarrollo del Estado mexicano, ¿no? O sea, esa política fiscal que por un lado va a permitir, sí, el crecimiento económico, pero también cómo vamos a establecer estas condiciones del gasto público, cómo es la ley de ingresos, para qué sirve una ley de ingresos, cómo se capta esa ley de ingresos y sobre todo cómo se fija ese presupuesto de egresos de la federación con respecto de los entes económicos. Para ello es necesario contar, sí, con la miscelánea fiscal, pero por otro lado también contar con esta parte del control difuso. Lo que hablamos en derecho constitucional como control difuso nos va a permitir establecer esos elementos del Estado, pero también cuál es el papel del Estado en la materia del derecho económico, ¿no? O sea, hasta dónde su importancia y su impacto dependerá mucho de cómo estamos estableciendo las políticas antimonopólicas, esas políticas que finalmente estamos hablando de cómo México va a establecer buena competencia, ¿no? Entonces, en esa parte, nosotros estamos estableciendo esas condiciones de cómo el país debe empezar a producir mejores ingresos, debe producir mejores dividendos y debe mejorar las condiciones de la sociedad en general, ¿no? Pero sobre todo, cómo hoy día el papel del Estado resulta importante y relevante para establecer esas condiciones entre los gobernados y sobre todo el Estado mismo, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla el día de hoy para que vayamos agotando paso a paso estos temas y sobre todo entendamos por qué la relevancia de una rectoría económica del Estado me debe llevar también a entender la importancia del Estado mismo y la importancia de cómo el Estado debe desempeñar su papel dentro de este control difuso. ¿De acuerdo? Permítame un segundito, por favor. Ok, bien. Para ello nosotros ya establecimos que dentro de los papeles importantes del Estado mexicano, nosotros debemos aplicar ese régimen a quienes, a los entes económicos, pero relativamente ya vimos a lo largo del curso cómo son los entes económicos, ¿no? Cómo son estas condiciones de la política interior del país con respecto al derecho económico. O sea, recordemos que no es lo mismo el derecho económico que el derecho financiero, aunque pudieran estar de la mano. Uno va a dar origen al otro y otro se va a sostener del mismo. Entonces, entender los principios de la escasez, de la economía, del derecho mismo, quiénes somos los sujetos de derecho, ya entender esta parte de qué son los sistemas económicos, me va a permitir entender mucho mejor cómo estamos en este régimen aplicable, ¿sí? Cómo la administración pública federal se convierte en ese engrane importante de cómo el Estado mexicano tiene que regirse sus finanzas públicas, ¿no? Tiene que empezar a producir dinero para que nosotros entendamos cómo es que el dinero va operando en estas condiciones, ¿no? Para ello nosotros nos vamos a basar en el objetivo que será siempre que los ciudadanos aprendamos de la importancia de los servidores públicos o de esas personas servidoras públicas y sobre todo acercarnos a ellos como abogados, como individuos, como ciudadanos comunes y corrientes y sobre todo el papel de esa exigencia con respecto del Estado mexicano. Para ello, pues resulta clave entender y comprender temas como qué es la Administración Pública Federal, qué elementos constituyen a mi Estado
y sobre todo la forma de distribución sobre las competencias y la forma en que se encuentra organizada y administrada misma la propia Administración Pública Federal. Esa importancia de que las personas servidoras públicas dignifiquen el servicio público en ese reconocimiento de obligaciones y funciones de manera general. Pero resulta también establecer los ejes transversales del servicio público, como es la responsabilidad administrativa, como es la transparencia que hoy día nos hace tanta falta en el país, como es esta parte de los derechos humanos, la igualdad de género y sobre todo los archivos históricos, ¿no? Pero para ello necesitamos entender que la sociedad y el Estado tienen una duración casi eterna. ¿Por qué? Porque en esa coordinación de esfuerzos nosotros vamos a establecer que la sociedad política alude a esa parte diferenciada entre el gobernante y los gobernados. En toda sociedad siempre debe de haber una autoridad que regule a los individuos. Y en esta parte, nosotros como gobernados tenemos que dar esa parte no de obediencia, sino esa parte de respeto a las normas jurídicas, que para ello se crean, que para ello nosotros, en una línea de concordancia, debemos establecer cómo es el respeto, ¿no? Y sobre todo que en toda sociedad siempre vamos a encontrar a una autoridad que nos regule, y esa autoridad tiene la obligación de dirigirnos a nosotros. Aquí el ejemplo del diagrama nos pone que en una sociedad, por ejemplo, puede haber sociedades artísticas, deportivas, científicas, sociedades de carácter civil, de carácter comercial y desde luego el político. Pero que esta sociedad tiene siempre que tener un director, tiene que tener un eje rector. Y sobre todo que esta sociedad está encaminada a coordinarse, sí, a través del esfuerzo del fin común y del grupo social, pero que en esta condición la mayor parte de estos asociados vamos a representar diversas tareas y a desempeñar funciones que de acuerdo con la coordinación del director vamos a contribuir a la vida misma, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de una sociedad política, como lo referí, hay deportistas, hay orquestas sinfónicas, hay sociedades comerciales o civiles y la propia familia. Por lo tanto, un deportista requerirá a lo mejor de un capitán de equipo. Una orquesta sinfónica, para que pueda funcionar toda la parte instrumentada, necesita de un director de orquesta que coordine los movimientos, que coordine esos pentagramas, que coordine cada una de las sinfonías. La sociedad comercial o civil requiere de un presidente y de un consejo de administración porque la toma de decisiones es importante, no nada más para la empresa misma, sino para el establecimiento de las condiciones óptimas de los subordinados que laboran en en esa sociedad civil o comercial. Y desde luego la familia, porque la familia va a requerir, sí, de esa institución como figura civil, pero requiere de los padres que van a ejercer la patria potestad o la guarda custodia de aquellos menores hasta que ellos sean capaces de valerse por sí mismos. Entrando en materia sobre esta parte de cómo el Estado participa en en la administración pública, pero también en el derecho económico, estamos estableciendo que el Estado, desde su estructura básica, surge como un concepto debido a la necesidad del grupo individual, que más bien del grupo que individualmente requiere organizarse y garantizar la supervivencia. Recordemos que las sociedades primitivas en esta área conmutativa requieren de un líder para qué, para establecer esas formas de organización y sobre todo que estas formas de organización den los insumos necesarios para que el individuo se organice adecuadamente y se estabilice dentro de un grupo social. Thomas Hobbes hablaba de esta parte de la idea natural, de que los seres humanos vivían aislados en aquellas épocas y no tenían derechos, pero que esos derechos no tenían límites, y sobre todo en los recursos del medio ambiente, ¿no? Esta propuesta, Thomas Hobbes la llama el contrato social, y sobre todo que nosotros, a través de ese estado natural, junto con Juan Jacobo Rousseau, que es el operador del libro del contrato social, establece que nosotros tenemos esa voluntad de adherirnos a una comunidad, asegurándonos libertades e igualdades entre las partes que integramos esa sociedad. Pero que de acuerdo con Thomas Hobbes, el estado natural de los hombres que es nacer libres, pero carecíamos de organización social. Por eso, de los postulados de John Locke,
nos dice que el Estado surge con un propósito de proteger esos derechos naturales como son la vida, la libertad de las personas y la propiedad privada, por lo que el contrato social hasta cierto punto es limitado, porque nada solamente va a preservar la soberanía de los individuos, o sea, el carácter individual de la persona, pero que con la división, con el establecimiento de un gobierno y con la división de los poderes, se debe evitar algún tipo de abuso de autoridad. Eso sería en cuanto a los contractualistas, ¿no? Pero del concepto de Estado entendemos que es una sociedad jurídicamente organizada para que se haga posible una convivencia pacífica, una convivencia social en donde haya respeto y sobre todo que los fines humanos sean el bien común, el fin colectivo. Por lo tanto, vamos a definir al Estado como esa unidad de un sistema jurídico que a su vez tiene el propio centro autónomo y que en consecuencia esta supremacía de cada una de las personas le darán un sentido jurídico al agregarse a un sistema organizado. Para ello, pues los elementos esenciales que constituyen al Estado serán una población, un territorio, un gobierno, una soberanía. Entendida que la población es ese conjunto de individuos, de personas que habitamos dentro de un territorio geográfico y que esto se va a delimitar políticamente a través de ¿qué? De la geografía. Y sobre todo que el territorio, al ser una superficie terrestre que corresponde a una región, a un conjunto de provincias, comprenderá el circuito de acuerdo a una jurisdicción y sobre todo que de la mano del gobierno, esas autoridades administrarán a las instituciones que hacen al Estado en una conducción de carácter general, pero que ejercitará su poder a través del ordenamiento público. Desde luego no podemos dejar de lado la soberanía, porque el Estado, al autogobernarse, mantiene la independencia frente a otros estados y sobre todo que va a encontrar esa soberanía interna que le otorga la autoridad absoluta por primera línea dentro de su propio territorio, pero que puede extender esa soberanía para asegurar un reconocimiento como Estado parte de un ámbito internacional. ¿Sí? Por lo tanto, el Estado como una estructura y organización social debe constituirse en esa población determinada. Y sobre todo que el poder decaerá más bien en la población y sobre todo de los límites geopolíticos, geográficos, geoeconómicos ya previamente establecidos. Para ello, pues debemos entender también qué es el gobierno. Y de acuerdo con una definición del Colegio de México, el gobierno se va a referir a ese conjunto de órganos, pero también de instituciones que se van a dotar de facultades y responsabilidades para atender a la función pública y administración del país. Desde luego que existen diferentes acepciones con respecto del Estado y del gobierno, porque por un lado hay formas de Estado y de gobierno, sí. Una forma de Estado puede ser una forma compuesta, que es aquella que se va a dar a través de la unión de varios estados que van a adoptar distintas formas de gobierno. Una unión real, una confederación, una federación, pero que de acuerdo al gobierno, el régimen parlamentario es ese grupo representativo a través de las asambleas que, de acuerdo a los diferentes estratos sociales, se van a elegir personas encargadas para desempeñar papeles específicos a la forma federada y sobre todo a esa línea de subordinación del ejercicio de la soberanía de un Estado federal. Por otra parte, los estados centrales unitarios son aquellos donde el poder se va a centralizar en una sola persona y que sobre todo el territorio se va a expandir en una autoridad pública. Pero que de acuerdo a su forma de gobierno, el régimen presidencial, este va a recaer en una persona llamada presidente de la República y que será electa popularmente, ¿por quién? Por nosotros los ciudadanos, que de acuerdo a nuestra forma de país, a como estamos nosotros desempeñándonos, el artículo 40 de la Constitución Política establece que nuestro país es una república federada, representativa, democrática, laica, y que se está componiendo por entidades federativas llamadas estados libres y soberanos. De acuerdo a la forma de gobierno, nos dice el artículo 39 que es la soberanía nacional quien reside y emana originalmente del pueblo y que todo el poder público emana del pueblo. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros elegir a nuestros gobernantes y organizarnos para una forma de gobierno
para que en su caso se pueda modificar esa soberanía nacional. ¿De acuerdo? Entonces, el régimen presidencial recae en los artículos 80 al 89 de la Constitución Política y va a precisar el ejercicio de la persona del Poder Ejecutivo depositado en esa figura llamada Presidencia de la República, y que para efectos otorga facultades y confiere obligaciones a esa cabeza quien establece el Poder Ejecutivo Federal. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte del ejercicio del gobierno y de las formas del Estado, el papel del Estado representará siempre esta condición de cómo nosotros justificamos el uso de esa autoridad al servicio de nosotros, y sobre todo que el poder deba siempre estar direccionado a que nos constriña a cumplir esta parte de las respectivas tareas que desempeñamos tanto como ciudadanos como dentro del papel de la Administración Pública Federal. Ujú. Ahora bien, en esta condición, siempre desde un concepto jurídico, el papel del Estado debe abarcar siempre regular a la sociedad civil, pero por otro lado a las sociedades mercantiles, incluidas al Estado mismo como parte de una sociedad mercantil. Y por lo tanto, el Estado en su máxima expresión es esa organización jurídica que requiere la sociedad bajo un poder de dominación y sobre todo que se debe ejercer en un determinado territorio. Para ello, de la noción del Estado se van a desprender tres elementos esenciales: su población, su territorio y el poder público y político. Entendiendo que la población se refiere o se referirá a esa comunidad humana llamada pueblo, que está integrado por seres humanos, llamadas personas físicas, que residimos en un domicilio dentro de un territorio de la parte estatal, ¿sí? Pero que de acuerdo a la condición jurídica de cada uno de nosotros, estableceremos esas nociones de la condición jurídica del ciudadano en ciudadano nacional o ciudadano extranjero. Y sobre todo, que cabe distinguir que entre los nacionales, los ciudadanos, a veces no poseemos ciudadanía. Hay quienes la poseen y hay quienes no. Por lo tanto, esa ciudadanía se va a dar a través del artículo 30 constitucional, que la población se va a conformar de ciudadanos mexicanos por nacimiento, por carta de naturalización o bien por un acto jurídico llamado matrimonio. Ajá. Obviamente, de acuerdo a la legislación de nuestro país, somos mexicanos por nacimiento las personas que directamente nacemos en el territorio nacional, independientemente de la nacionalidad de los padres. A esto se le adquiere esa nacionalidad por el derecho de suelo, lo que llamamos el jus soli, adoptada en el artículo 30 constitucional. Y sobre todo que jurídicamente hay un elemento de extensión territorial que nos permite ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en atención a ese jus soli, cuando esas personas hayan nacido a bordo de embarcaciones o aeronaves con bandera mexicana, en buques de guerra o en buques mercantiles, en embajadas, en consulados. Entonces, por población entendemos que los mexicanos por nacimiento, independientemente de que la madre o el padre mexicano, aún naciendo en el extranjero, se encuentra sustentado la teoría del jus sanguinis. Y esta parte del jus sanguinis nos establecerá esa afiliación a través del vínculo consanguíneo de esas personas que, independientemente de la condición que estemos en cuanto al jus soli, mientras seamos mexicanos de padre o madre, también esa condición recoge el artículo 30 constitucional. Por lo tanto, un extranjero puede obtener jurídicamente su nacionalidad. Sí, por supuesto que sí, para poder ejercer esos negocios jurídicos y sobre todo contribuir al crecimiento económico del país, porque esta parte nos dará un acto jurídico llamado Carta de Naturalización, referente a un estatuto que nos establece la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? En esta parte de los artículos 30, fracción B, o apartado B, fracción primera, de la propia Constitución. Y aquí nos dice que la nacionalidad también se puede constituir por ese acto jurídico llamado matrimonio entre dos personas, pero siempre y cuando establezcan su domicilio en el territorio nacional durante tiempo determinado y se deben cumplir todos los requisitos establecidos por la ley.
Entonces, esta distinción entre mexicanos y extranjeros no debe perjudicar esta parte del derecho económico, sino al contrario, fortalecerla, porque como sujetos y objetos establecemos un poder político dentro de un Estado. Y recordemos que la población dentro de un objeto como actividad estatal, esa población se deriva a esa subordinación de la actividad económica del Estado, pero que como sujetos de la actividad estatal, nosotros formamos parte de la población en una comunidad y que vamos a prevalecer en garantía de nuestros derechos fundamentales, civiles y políticos, pero que van a constituirse a través del estatus personal esas facultades, porque estamos estableciendo tres calidades en cuanto a la población y sus derechos. Esos derechos de libertad, los derechos de petición que nuestra legislación nos concede, que se garantizan en el artículo octavo, y los derechos políticos. Porque esa libertad económica de desempeñarme de la actividad que yo requiera, porque mientras sea lícita, el Estado mismo me la protege y me la tutela. Ujú. ¿Por qué los derechos políticos? Porque esos derechos políticos van a recaer en la forma de gobierno que yo estoy estableciendo para poder ejercer mis negocios jurídicos. ¿De acuerdo? Entonces, pasando a lo que es el ámbito del territorio, el papel del Estado representará ese espacio que tiene para ejercer su soberanía y sobre todo que el espacio se referirá al territorio superficial, como son los campos, las montañas, los ríos, los lagos, que en esta parte regula el artículo 27 constitucional, sobre todo en las cuestiones de cómo se van a extraer y cómo se van a captar esos minerales, esos litorales, esas extensiones, la protección a la propiedad privada, la protección a lo que son las tierras ejidales. Entonces, dentro de esta parte de la actividad del Estado, el territorio corresponde a esa frontera y límites que el Estado mexicano tiene con respecto de otras naciones, pero que de acuerdo al artículo 42, nosotros podemos celebrar tratados internacionales con los países vecinos y sobre todo a través de las convenciones podemos establecer fortalecimiento en el carácter económico. Para ello, el territorio tiene, de acuerdo a la doctrina, dos funciones. La función negativa se refiere a ese elemento consistente en señalarle a cada uno de los estados los límites respecto de fronteras y ámbitos espaciales y territoriales para la aplicabilidad de sus leyes y sus ordenamientos. Resulta de carácter indispensable que nosotros, atendiendo a una seguridad jurídica y paz social, establezcamos buenas relaciones con los estados internacionales. ¿Por qué? Porque las fronteras son fijadas por el propio derecho interno para cada uno de los estados en adhesión a su constitución política. Pero los convenios internacionales llamados tratados límite nos establecerán ese ejercicio del poder que solamente tiene vigencia dentro del territorio nacional. O sea, el tratado internacional a lo mejor me va a dar ciertas condiciones de cómo modificar mi ley modelo o mi ley interna, pero que restrictiva y respectivamente mi ley solamente puede ejercerse dentro del territorio o dentro de ese espacio extraterritorial. De tal forma que esta función eh, negativa del Estado establecerá que el Estado no debe operar ni aplicar sus leyes dentro del territorio de otros estados. Por eso estamos hablando que el principio de excepción de impenetrabilidad establece que los tratados y convenios internacionales solamente tienen competencia y cabida para los estados parte o que se quieran adherir a esa condición. ¿De acuerdo? En tanto que la función positiva del Estado es dotar al propio Estado de ese instrumento físico necesario para que para el cumplimiento de la misión de un servicio público temporal. En estas condiciones, va a permitir que el Estado realice sí las funciones de acuerdo a la vigilancia y control de su población, pero, por ejemplo, a través de las oficinas aduanales y las oficinas de migración, se regula esa materia de competencia económica, sí, respecto de las importaciones y exportaciones, para mantener equilibrada la balanza de pagos comercial, de que se monitoreen esas entradas y salidas de extranjeros, evitar que ingresen personas nocivas al país y sobre todo que esas personas atenten contra las instituciones políticos, sociales y sobre todo económicas de nuestro territorio. Obviamente prestar servicios públicos como lo que son los caminos, las carreteras, los aeropuertos y las obras portuarias permitirán mejor flujo económico para que el país empiece a producir mejores proyectos, ¿sí? Empiece a contener mejores procesos productivos. Entonces, en esta condición, nosotros entendemos que el Estado
requiere de esas relaciones entre los estados vecinos. ¿Por qué? Porque va a establecer una proporción de líneas de defensa para evitar invasiones extranjeras, pero también proteger a la soberanía nacional y sobre todo que México sea un país independiente, sea un país netamente eh, oponible a lo que es la fuerza del poder, que se atente contra la soberanía. Sobre todo que ningún Estado tenga ese derecho o esa arbitrariedad de intrometerse o tener injerencia en las decisiones de nuestro país, como ha querido pretender el país vecino del norte. ¿De acuerdo? Ahora, una vez preservando lo que es el territorio, de acuerdo a la soberanía nacional dentro de la población o por la población misma, pues obviamente se va a denominar dentro de la teoría del Estado el bien público o el interés general. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que establecer esas condiciones óptimas para el ejercicio del poder. Porque respecta del poder, esa autoridad que nosotros estamos representados a través de una fuerza moral, de una fuerza física en sus casos especiales o específicos, y sobre todo que el Estado, al ejercer el poder, debe siempre cumplir las metas cabalmente de acuerdo a la misión institucional y misión gubernamental que se le ha encomendado por parte de la población. Porque recordemos que nosotros, a través del gobierno, estamos delegando la administración de cómo va a operar mi sociedad en este sentido. Y sobre todo, cómo el gobierno, a través de esa condición de hombres y mujeres, resulta una tarea importante y trascendental, cómo los ámbitos social, económico y político desempeñan cada uno de los roles para que el país funcione. La tarea del gobierno de los hombres, es decir, del gobierno llevado a cabo por las personas servidoras públicas, debe entenderse como esa medida de expedir y aplicar las normas jurídicas a través de las leyes, los reglamentos, de cuando ya se llegan a condiciones de contiendas judiciales, pues las sentencias y decisiones administrativas cuya inobservancia traerá aparejada, pues sí, una sanción forzosa o la coacción de hacerla cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, esa sanción tiene como finalidad preservar y restablecer el orden y la paz pública en aras de una buena colectividad e impedir que cualquier otro poder de carácter económico, político, social esté por encima del poder del Estado. Para ello, nosotros tenemos a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad Pública, como es el Ejército y la Policía, para hacer frente a estas reacciones eh, que atenten contra la soberanía y que atenten contra las instituciones del país. Y sobre todo que se debe apoyar ese procedimiento de los tribunales que han ejecutado sentencias, laudas o decisiones administrativas. ¿Para qué? Para entender que dentro de una criminalidad o una rebeldía no se debe permitir. Pero que tampoco puede ser el uso de la fuerza el único método ordinario que el Estado recurra. Se debe entender a los hombres y hacerles entender que se gobierna por las razones, no por las condiciones de la autoridad o del autoritarismo. Para ello el gobierno echa mano de la administración pública. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que dentro del Estado mismo, la autoridad debe desempeñar tareas distintas para estar consistentemente atendiendo las necesidades de los servicios públicos. Y que administrar servicios públicos requiere, pues sí, del establecimiento de recursos humanos, de recursos técnicos y recursos financieros que previamente vimos en unidades anteriores. Ajá. Cómo la tecnología hoy viene a sintetizar muchos pasos, cómo no podemos olvidar que la tecnología requiere del recurso humano para que sea operada y sobre todo que esta administración de los recursos financieros requiere satisfacer necesidades colectivas a la población. Si bien la administración es ejercida por el Estado a través de la autoridad, nosotros establecemos que el gobierno de los hombres y la administración de los servicios se transforman en ese elemento instrumental para que el gobierno de los hombres desempeñe las tareas encomendadas por el Estado y sobre todo que se integren estos elementos de la población. ¿Para qué? Para que se oferten servicios públicos de calidad como es el agua potable, la energía eléctrica, los servicios carreteros, ferroviarios, marítimos, los espacios de cómo se van a importar y exportar todas esas mercancías que el país traslada o que el país recibe de otros estados parte. Y sobre todo, que el beneficio para los gobernados
siempre sea óptimo en condición de los sujetos de derecho. Por tanto, la administración dentro de un poder siempre estará dividido constitucionalmente en esta parte del artículo 49 constitucional, lo que yo llamo el control difuso a través de los tres poderes de la Unión. Que por un lado, el Poder Ejecutivo Federal esencialmente debe cumplir la tarea de administrar todos los recursos humanos, técnicos y financieros con el fin de que el país tenga crecimiento económico. Su función y responsabilidad a través del servicio del gobierno de los hombres será complementar la expedición de decretos, reglamentos y algunas resoluciones administrativas para que, de acuerdo a la esfera administrativa, observe todo lo referente al artículo 80 constitucional. Que de la mano del Poder Legislativo, esa correspondencia de gobernar y dirigir las acciones de la población a través del Estado, se expidan leyes y sobre todo se modifiquen las leyes a manera de beneficiar mejor a los ciudadanos. Esto te encuentra su base constitucional en el artículo 50. Y el Poder Judicial, desde luego, tiene la tarea y función principal el establecimiento del gobierno de los hombres, pero a través del caso concreto de aplicación a las leyes que, que regulen aquellas controversias o desacuerdos entre gobernados, entre estos gobernados y el propio Estado, o a través de las instituciones del Estado. Esto de acuerdo con el artículo 94 constitucional. Entonces, el papel del Estado se va a centrar directamente en el control difuso para que nosotros entendamos por qué es importante estar ordenados en una sociedad, por qué nuestra sociedad debe estar debidamente regulada, legislada, ¿sí? Y en aras de estas condiciones, nosotros entendemos que la administración pública hoy día representa ese papel importante para combatir prácticas hasta ciertas condiciones, prácticas monopólicas, ¿no? O antimonopólicas. Por eso resulta necesario que este régimen aplicable a los entes económicos establezca, partiendo de que el monopolio es una condición donde algunas empresas o el propio Estado vende solo un producto o servicio o acapara ese producto y servicio, pues no se enfrenta a una competencia legal, no se enfrenta o no prolifera una competencia económica equilibrada. Entonces, en esta parte de menor cantidad de producto, la venta se reduce en cuanto a su calidad y sobre todo que el producto se encarece. El producto, de acuerdo a la Constitución, debe de estar dirigido siempre a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entonces, los monopolios, de acuerdo a la Constitución política, están prohibidos. En esa parte viene esta parte de cómo la Administración Pública Federal necesita vigilar esas malas prácticas de acuerdo a la competencia económica, de cómo estamos dirigiendo las actividades económicas y financieras del país. ¿Sí? La Administración Pública, pues desde luego, establecerá su directriz a través de su propia legislación y de su propia ley orgánica. ¿Para qué? Para entender cómo el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial influyen directamente en los quehaceres administrativos del propio Estado. Ajá. Y que en ese sentido tiene como fin último o fin colectivo la satisfacción de las necesidades sociales. La administración pública la vamos a definir como ese conjunto dentro de las áreas del sector público que el Estado tiene. ¿Para qué? Para que mediante el ejercicio de la administración de los hombres, la función administrativa preste servicios financieros, servicios públicos, a partir de la captación de los ingresos, pero con el objeto social y real, pero sobre todo jurídico, de realizar las actividades económicas o socioeconómicas de carácter público a fin de lograr las condiciones del Estado. Encontrará su base jurídica en el artículo 90 constitucional, pero se va a dividir en dos partes, en la administración pública centralizada y paraestatal o descentralizada. Que de acuerdo a la administración pública centralizada y paraestatal, la ley orgánica es expedida por el Congreso de la Unión, pero a través de la cual las secretarías de Estado deben definir las bases generales para crear entidades paraestatales y sobre todo que el ejercicio del Ejecutivo Federal atienda a la operabilidad de cada uno de las necesidades básicas del país.
Desde luego que esta base va a componerse a través de dependencias y entidades, pero que con referencia de los términos de la Administración Pública Federal, las dependencias deben operar en esa condición de cómo la misma dependencia se convierte en una institución pública subordinada al servicio del Poder Ejecutivo para el ejercicio de las atribuciones del despacho de los negocios sociales, jurídicos y políticos que se le encomiendan por parte de los ciudadanos. ¿Para qué? Para satisfacción de las necesidades primarias. Y sobre todo que son las secretarías de Estado, las consejerías jurídicas del Ejecutivo Federal, entre otras dependencias, quienes administrarán las funciones del país, que de acuerdo con las entidades son aquellas instituciones de carácter público que van a tener personalidad y patrimonio propios. ¿Para qué? Para que los organismos atiendan a las necesidades desde el punto de vista empresarial de todos los ciudadanos. De acuerdo con los artículos primero y 2 de la Ley de Administración Pública, la administración pública centralizada pues se va a dar o se va a integrar a través de la Oficina de la Presidencia, de las propias Secretarías de Estado, pero también de la Consejería Jurídica, que directamente al poder subordinado del Ejecutivo Federal establecen esos mecanismos para administrar todas las bases estatutarias del país. A su vez, también las secretarías de Estado son órganos que cuentan con entidades descentralizadas, de las cuales jerárquicamente, en una línea de subordinación, estableceremos que se crean para el despacho más eficaz de los asuntos de competencia y mayor relevancia del Estado mexicano. Entonces, obviamente, la administración pública paraestatal se convierte en esa entidad de organismos descentralizados con empresas de participación estatal, desde luego, pero echar mano también de la iniciativa privada. ¿Para qué? Para incentivar a las organizaciones nacionales de créditos, seguros y fianzas, y que se puedan crear también fideicomisos económicos para entender ese ente público de cómo estamos direccionando a la administración pública. Entonces, en esta condición, nosotros establecer que la ley orgánica de la administración pública va a dar esa condición de cómo el país está regulado y está legislado. ¿Sí? Entonces, obviamente, para ello requiere de las instituciones y la integración, pero sobre todo de que se conozcan las obligaciones de las personas servidoras públicas. Nosotros estableceremos que esta condición del servicio público atiende a nociones ético-jurídicas, a condiciones de una buena moral. ¿Para qué? Para desempeñar de manera responsable esa actividad del servicio público y que el derecho económico vaya fluyendo. Por lo tanto, esa administración pública tiene su propio ordenamiento en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de las personas que desempeñan empleos, cargos o comisiones de entes públicos, y que el desempeño es encargarles la conducción de los principios y valores de un código de ética. Obviamente la ética se va a constituir como ese conjunto de principios, valores, reglas y de integridad orientados ¿a qué? A un interés público y colectivo, para bien actuar de las personas adscritas a las dependencias de la administración pública y que sin importar su nivel jerárquico, aspiren a entablar confianza a la sociedad. Pues en otro sentido, pues los principios y valores del servicio público deben operar a través del respeto a los derechos humanos, de la legalidad, de la honradez, de una lealtad institucional, de ser imparciales, pero sobre todo tener eficiencia, eficacia y transparencia a la hora de ejecutar ese papel de la administración pública federal. ¿Sí? Desde luego, como valores, pues debe de operar el respeto a los ciudadanos, el respeto a las instituciones mismas, ese liderazgo y cooperación de acuerdo a cómo optimizar los recursos que provee el propio Estado a través de qué, del presupuesto de egresos de la Federación. Y sobre todo el cuidado cultural y el entorno ecológico. ¿De acuerdo? Entonces, estas condiciones de la administración pública sugieren siempre un enlace para que a través del código de ética se respeten las instituciones y sobre todo que nosotros actuemos conforme a derecho. ¿Sí? O sea, en este sentido, es obligación del ciudadano también que cuando un servidor público no atienda o desatienda esas condiciones, pues es denunciar esas malas prácticas, contribuir a las funciones y atribuciones que se le han encomendado de acuerdo al artículo 39 y 40 de la Constitución Política, ¿no? Pues en ese sentido,
Nosotros tenemos que entender cómo la administración pública se convierte en esas entidades sustantivas de apoyo. ¿Para qué? Para que las funciones administrativas fluyan y sobre todo cómo encontrar esas direcciones hacia las personas adecuadas, encontrar los canales adecuados de administrar. ¿Sí? Entonces, las dependencias, desde luego, tendrán que vigilar esas prácticas sobre cómo establecemos esas líneas de la administración pública para los servicios públicos y sobre todo cómo se maneja el dinero público del país. Obviamente, de acuerdo con el monopolio siempre será censurado y criticado. ¿Por qué? Porque no hay buena competencia económica. Entonces, en este sentido, la ley orgánica de la Administración Pública Federal debe vigilar esa parte de transparencia de las prácticas antimonopólicos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte surgen dos entidades relevantes e importantes para la administración pública en materia económica. Una de ellas es la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Y qué es la Profeco o qué es la Procuraduría Federal del Consumidor? Bueno, pues la Profeco es ese ente de la administración pública encargado de amparar cómo está respecto de los proveedores y sobre todo que los productos y servicios que se oferten en el mercado mexicano cumplan con los estándares, no solo de calidad, sino también esos estándares de cómo estamos estableciendo la competencia en cuanto a precios, la competencia en cuanto a ese derecho a la información, porque es importante que los bienes y servicios se ofrezcan de manera oportuna, clara y completa, porque así el consumidor va a establecer esa libre decisión, mejor dicho, de elegir el producto que mejor satisfaga sus necesidades básicas. Un derecho a la educación, porque es importante conocerlo desde la Profeco, porque ahí vas a conocer tus derechos de manera informada y a entender que ser un buen consumidor te va a dar mejores decisiones y decisiones más inteligentes a la hora de hacerte de tus productos y servicios. Un derecho a elegir, ¿por qué? Porque la Profeco también te da esa libre elección de escoger un producto o servicio sin que nadie te presione, sin que condiciones la venta, esa exigencia de pagos o anticipos sin que hayas firmado un contrato, ¿no? Ese derecho a no ser discriminados, ¿por qué? Porque esta parte del servicio y producto se debe atender libre de categorías sospechosas. No deben de condicionarte ese consumo de productos o servicios por tu condición de sexo, de raza, de religión, de entidad económica, desde luego, de nacionalidad, de orientación sexual. Y sobre todo, mucho menos tener, por el hecho de ser una discapacidad, que puedan prohibir comprar productos y servicios, ¿no? Desde luego, el derecho a una compensación, porque cuando un producto viene en mal estado o un servicio no es atendido de manera oportuna y de manera clara y sobre todo con calidad, pues desde luego la mala calidad tiene esa parte de que se te reponga una reparación del daño, ¿no? Yo creo que esa bonificación no debe ser menor al 20% del valor real que tú acabas de pagar por ese producto o ese servicio. Y desde luego un derecho a la protección, porque cuando algún proveedor no respeta tus derechos o comete abusos, desde luego Profeco siempre va a resguardar esos derechos privilegiados y sobre todo cómo te va a defender, porque al final del día es una procuraduría que se va a encargar de esos derechos, ¿no? Entonces, en esa parte, los planes de acción siempre serán encaminados a empoderar la protección efectiva del ejercicio de tus derechos, pero también promoviendo un consumo razonado. Hablábamos la semana anterior de lo que era la inflación. Y entonces aquí cuando la inflación opera por encima de las bases estatutarias de los salarios mínimos o de esas condiciones de cómo estamos estableciendo las líneas de consumo, pues para eso está Profeco, porque dentro del marco de la educación te va a dar algo que se llama cultura financiera, te va a dar cultura del consumo y sobre todo va a fortalecer las bases económicas de una buena administración, ¿sí? Por otra parte, bueno, dentro de lo que son las prácticas monopólicas, pues así, surge otra entidad llamada la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Sí? Entonces, en esta parte, en la COFESE se van a establecer cómo los empresarios, los profesionales o los comerciantes, como parte de derechos y obligaciones, tienen que cumplir con esta ley federal. Sobre todo,
¿Qué es la competencia? La competencia se genera entre esa sana rivalidad que las empresas, los ofertantes, los productores tienen encaminados ¿para qué? Para volverse más eficientes, captar un mayor número de consumidores y sobre todo que esos consumidores se vayan satisfechos porque las condiciones de los precios fueron justas, razonables, que los servicios al valor agregado fueron ad hoc a lo que tú estás llevándote, que hay variedad de productos, que hay cercanía y disponibilidad con esta parte de la especialización y la innovación, ¿no? Entonces, dentro de una competencia, nosotros estableceremos que la competencia es necesaria para cualquier sector. La competencia siempre establecerá ese pleno encargo de cómo los órganos autónomos del Estado necesitan establecer empresas y negocios que generen mejores insumos, que estén direccionados a establecer servicios de calidad y sobre todo que las ofertas aceleren los procesos de innovación e inversión para crear empleos. Uh-huh. Es chamba de las empresas hacer esto, chamba de los profesionistas. Y sobre todo que al tener mejores incentivos, el producto se vuelva más eficiente. ¿Para qué? Para que el consumidor analice los precios y que esos precios tiendan a disminuir para que sean alcanzables respecto de las necesidades familiares. Que haya más opciones de compra sobre productos y servicios y que la calidad sobre el que tú vas comprando vaya aumentando. Entonces, en esta parte, para ello, la competencia económica siempre se desprenderá de ese eje rector de competitividad para ganarse al cliente, para que como consumidor final, ya lo dije con el tema de Profeco, ¿no? Que la Profeco vigila, por un lado, que se hagan cumplir todas las normas en cuanto a precios, en cuanto a calidad de productos, en cuanto a calidad de servicios, en cuanto a cumplir los estándares que te marca la ley, pero que de acuerdo al artículo 28 constitucional, la ley de competencia económica tiene la responsabilidad de vigilar, de promover y sobre todo garantizar una competencia libre y concurrente para el país, para que los mercados en el ámbito de sus respectivos áreas de oportunidad, pues generen eficientemente siempre esa satisfacción de los consumidores. ¿Sí? O sea, nosotros estableceremos que ganarse al cliente siempre implicará esta parte de competencia a prácticas monopólicas, ¿no? Nosotros debemos, como competencia económica, sí referirle a este ente jurídico que investigue y sancione las competencias anticompetitivas o las conductas anticompetitivas, que esas prácticas monopólicas establezcan esas recomendaciones para eliminar barreras comerciales y sobre todo que la competencia tenga el acceso a consumos o a insumos reales, que tenga esa parte estructural de resolver problemas de mercados y sobre todo que se hagan declaratorias sobre esas condiciones de competencia para que se impidan las prácticas monopólicas, ¿no? Obviamente, el papel de la COFESE también es prevenir que los mercados generen condiciones que favorezcan a la oclusión o el abuso de ciertos productos denominados. Por lo tanto, su organización dentro de la administración pública tiene el objetivo de qué? De revisar que las adquisiciones, fusiones o alianzas reúnan todos los requisitos para generar buenos acuerdos y sobre todo que los precios se permitan generar buenos estatutos para que el consumidor esté equilibrado, que no se ponga en riesgo o se dañe lo que es el precio, pero sobre todo el ingreso que tiene captado el consumidor final. ¿Sí? Entonces, en esta parte, la COFESE también te va a permitir esa área de promoción sobre cómo las campañas oficiales en radio y televisión sean adecuadas, que la difusión sobre los premios, sobre algunos temas, sobre la edición de publicaciones, organización de foros y seminarios, van a permitir una mejor rendición de cuenta en cuanto a los estudios de las competencias sanas, ¿no? Y sobre todo la cultura. Por eso nosotros dentro de Profeco y COFESE siempre vamos a establecer que como empresario, profesional y sobre todo ofertante de servicios y productos, tienes que cumplir la ley. Y sobre todo que nosotros establezcamos esa condición de los valores, ¿no? De que la competencia económica establezca un beneficio a los mercados, una eficiencia de los mercados, y que las autoridades en el ámbito técnico independiente
protejan y promuevan la competencia en beneficio de la sociedad. ¿Para qué? Para una mejor decisión de la vida pública del país. Entonces, los objetivos deben ser siempre prevenir y corregir estructuras de mercado que estas obstaculicen o dañen o impidan la libre competencia, la libre concurrencia. Que por otro lado, se disuada de esas prácticas anticompetitivas que puedan afectar a los mercados. Pero sobre todo que se promueva la aplicación de principios de competencia entre las autoridades y los actores públicos y privados en beneficio de que consolidar un modelo de carácter organizacional que responda de manera efectiva a las necesidades y retos institucionales que hacen a las economías en el país. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esta parte de cómo los entes económicos necesitan del establecimiento del Estado mismo, necesitan oh, de cómo opera el territorio, la población y el gobierno como integrantes del Estado, o como elementos del Estado. ¿Para qué? Para que nosotros atendamos dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que el país debe ser organizado, debe ser administrado, pero sobre todo debe competitivamente estar establecido en una parte de cómo los mercados van a surgir en ese equilibrio económico. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, vamos a pasar a este tema que resulta también muy importante, cómo estamos estableciendo las finanzas públicas de la mano del derecho económico y esa política para un buen desarrollo social. Aquí es donde vamos a establecer el estudio, no solo del derecho económico, sino también del derecho financiero, pero que en este sentido nosotros estableceremos entidades económicas llamadas Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve conocer estos dos entes jurídicos y estos dos entes financieros? Pues desde luego que el Estado tiene la obligación de proporcionarnos bienestar colectivo y sobre todo que ese bienestar colectivo esté direccionado a satisfactores como la economía misma, la salud, la educación, la infraestructura en los medios de comunicación y sobre todo los medios productivos. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a establecer esos mecanismos donde el Estado mismo va a ser partícipe de una buena economía, pero que el gobernado o el ciudadano establezca esas condiciones de participación en el gasto público, ¿sí? Esas condiciones de cómo nosotros vamos a establecer los recursos necesarios para que el régimen financiero, de la mano del derecho económico, establezca los mecanismos e instrumentos que se utilicen para allegarse a recursos pecuniarios y sobre todo hacer frente a las necesidades y sobre todo las tareas públicas en aras de que el crecimiento demográfico que de por sí es mucho en México no fomente o no genere falta de oportunidades de trabajo, que la población económicamente activa no tenga más deudas que respecto a sus ingresos, que esas deudas públicas generalmente agobian y dañan la desviación de recursos oficiales por parte de servidores públicos del Estado, ¿no? Entonces, en esta parte, los actores obviamente repercuten de manera negativa cuando ya se están cometiendo este tipo de prácticas desleales, ¿no? Para ello, pues obviamente el Estado requiere de una ley anual de ingresos. Esa ley anual me va a marcar todas las directrices de cómo debo captar yo mi dinero, cómo debo captar el gasto público y sobre todo que a través de la ley en el ámbito federal, local y municipal se aprueben cada uno de los recursos a través de las legislaturas. Por tanto, la ley de ingresos tiene características de anualidad, de no reconducción, de revalidación y de precisión, pero también de catalogación y previsibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que establecer que la ley es anual, porque corresponde a un ejercicio fiscal de acuerdo al calendario. Y esto tiene referencia con una no reconducción, interpretando el artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política, que no puede ser posible que una ley anterior siga vigente o, en su caso, que siga vigente cuando la ley actual no se ha aprobado, promulgado y mucho menos publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esto sucede muy poco porque en realidad el presupuesto de ingresos de la mano de la ley de ingresos tiene que ser aprobado año con año.
tiene que revalidarse de acuerdo a la vigencia de las leyes fiscales, y sobre todo de esos tributos que ha recaudado el Estado, para que de manera precisa todo impuesto, todo ingreso no incluido en la ley, tampoco pueda ser recaudado. ¿Sí? Entonces, en estas condiciones, catalogar a través de un inventario esa observancia del año de vigencia debe otorgar elementos previsibles porque la propia ley establece para qué, para que de acuerdo al concepto de hacienda pública, esas cantidades se manejen de manera adecuada y se expongan a través del procedimiento de ley para que el Poder Ejecutivo, de la mano del Legislativo, establezcan algo que se llama presupuesto de egresos de la Federación. Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe preparar un proyecto de ley llamado presupuesto de egresos a través de la Ley de Ingresos, que de acuerdo al artículo 74, fracción cuarta, estipule que el diputado o senador de la legislatura actual puedan presentar esas iniciativas. Que de acuerdo con los criterios de la Secretaría de Hacienda, haya un intercambio de datos sobre entidades financieras respecto a las necesidades que tiene el gasto público de acuerdo a las condiciones de la Federación, pero que a más tardar el 8 de septiembre de cada año, el secretario de Hacienda debe comparecer ante el Congreso de la Unión para que presente esa iniciativa y sobre todo que ante el titular del Ejecutivo se presenten esas directrices de cómo se va a gastar ese dinero ya captado y que sea antes del 15 de diciembre. Una vez que esa iniciativa se ha discutido y aprobado por la Cámara de Diputados y aprobada por el Senado, en este caso señalará que el procedimiento se debe efectuar con lo mismo del presupuesto de egresos de la Federación. Aunque en el gasto público no participa el Senado sí discute y aprueba la iniciativa. ¿Por qué? Porque es la Cámara Revisora. Y esta ley debe ser promulgada y publicada a más tardar el 1 de enero de cada año. ¿Para qué? Para que de acuerdo con el derecho de promulgación sea refrendado únicamente por el secretario de Gobernación ese presupuesto de egresos de la Federación. Pero nos preguntamos, ¿qué es la ley de ingresos y cuál es la importancia dentro de las finanzas públicas y el derecho económico? Bueno, pues la ley de ingresos es ese ordenamiento jurídico que propone el Poder Ejecutivo Federal con aprobación del Poder Legislativo bajo los conceptos de captar recursos financieros que permitan la administración, pero sobre todo la operatividad del país durante un ejercicio fiscal. ¿De dónde se obtienen los ingresos o de dónde los gobiernos obtienen los ingresos? Pues de acuerdo a la competencia económica, de acuerdo a esa regulación de Profeco, de acuerdo a las entidades del derecho económico, pues a través de los derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos o empréstitos que tienen los ciudadanos, las empresas, respecto de un gasto público. ¿Sí? ¿Qué es el presupuesto de egresos y cuál es la importancia? Bueno, pues es un documento de carácter público que elabora el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Para qué? Para que en él se describan las cantidades, las formas de distribución y el destino de los recursos públicos que hacen a los tres poderes de la Unión, de sus organismos autónomos y de la administración pública en su generalidad. ¿En qué se gasta esa ley de ingresos y en qué se gasta el presupuesto de egresos? Pues desde luego el gasto corriente contribuye a qué, para contratar personal, para contratar insumos, para comprar insumos, destinarlo a bienes y servicios que son esenciales para la funcionalidad del país. Obviamente, este gasto se emplea para las actividades cotidianas asociadas a producir condiciones óptimas de infraestructura, prestar servicios de mantenimiento, actividades que impliquen investigación, pero sobre todo aquellas áreas que así demanden, bueno, pues establecer cómo nosotros vamos a captar ese dinero y a trabajarlo de manera más eficiente. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos en esta condición de la ley de ingresos? Pues acceder a esta propia ley de ingresos a través de quién? Del portal de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Sí? Obviamente, ¿en qué son o en qué se convierten los egresos del Estado? Bueno, pues el Estado tiene que realizar gastos para cumplir esos cometidos en cuanto a objetivos y atribuciones de conformidad con el documento llamado Ley de Ingresos,
encaminado a satisfacer las necesidades primarias y comunes de la población. Esto representará ese instrumento ¿para qué? Para que nos permita generar empleos a través de las inversiones y sobre todo que se atenúen el incremento de la inflación que vimos la semana anterior. ¿Sí? Que se fomente la producción y comercialización de condiciones privadas. En México, bueno, actualmente pues hay un monto de volumen de 3.706.922 millones de pesos en esa época, en el 2012, lo que representaba el 25% del Producto Nacional Bruto. Sin embargo, estos orígenes del presupuesto encuentran impulso en el Parlamento y sobre todo de la actividad gubernamental de los monarcas, ¿no? De las monarquías. Dentro de los siglos XIX y a principios del siglo XX, se desarrolla una idea de cómo la autorización que implica administrar y poner a trabajar el presupuesto, la administración gasta esos dineros públicos a través de una influencia económica nacional. Por eso, el desarrollo de una buena planeación de presupuestos y programas de la mano del Plan Nacional de Desarrollo, que también ya se vio la semana anterior, no concibe de todo la actividad presupuestaria, pero siempre debe estar ligada a los objetivos del Estado y del PNB. ¿Para qué? Para que de acuerdo a una buena orientación económica, las tareas de la comunidad surjan y fluyan. Ahora, del concepto del presupuesto, nosotros debemos entender que al incluir a los ingresos como parte de los ingresos pecuniarios del Estado, se deben considerar tanto la legislación como la doctrina de diversos países, pero que en México tradicionalmente los egresos deben estar en esta dicotomía de las prácticas de la administración pública, sobre todo que entre el presupuesto financiero y de la mano del derecho económico, el presupuesto financiero va a corresponder a ese documento jurídico que emite el Estado a través del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero que de acuerdo a la actividad económica se proyecten las metas del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Se va a definir el presupuesto de egresos como una decisión de carácter legislativa a través del Congreso de la Unión que permite, por un lado, que la administración pública los pueda usar durante un año fiscal. ¿Esos recursos para qué? Para que nosotros entendamos que el presupuesto de egresos va a estar direccionado a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Va a estar direccionado a permitir la inversión extranjera también. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, Rafael Bielsa lo va a definir como un cálculo legal de ingresos, pero sobre todo que el gasto público sea autorizado por un periodo administrativo financiero. Aquí es donde la administración pública debe ser honesta, debe ser leal y debe ser servicial para todos sus ciudadanos. Obviamente, el concepto del presupuesto es un acto del Poder Legislativo y en su caso de la Cámara de Diputados, que va a contener una autorización de la administración para que la administración pública utilice esos recursos pecuniarios que se han recaudado y sobre todo que la administración pública solo erogue las cantidades que se han fijado en el presupuesto, que está limitado a un tiempo fiscal de un año, correspondiente en nuestro país al menos del primero al 31, del 31 de enero al 31 de diciembre. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto? Bueno, pues que va a ser un instrumento constituido y de carácter jurídico que va a permitir a la administración pública solamente erogar o gastar lo necesario para cubrir los gastos públicos y atender a las necesidades colectivas, que de repente se sostenga a través de un imperio de ley y sobre todo que nosotros entendamos que esa formalidad y organización de un procedimiento de ley, entiéndase que un procedimiento de ley debe ser iniciado, discutido, aprobado, promulgado y publicado, solamente va a intervenir la Cámara y sobre todo que el presupuesto de egresos dentro de su contenido material debe identificar unas generalidades. ¿Para qué? Para que a través de los elementos de afección e impersonalidad contenga disposiciones concretas, particulares y sobre todo dirigidas a específico a los entes públicos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte, el presupuesto se va a través de un decreto legislativo y, no, y como resultado también de una ley, pero sin ser una ley como tal. ¿Sí? Entonces, ese presupuesto va a establecer las reglas
en qué se va a hacer la hacienda, la responsabilidad de la hacienda pública. Y sobre todo, que al delegar ciertas condiciones de facultades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presidente de la República, entrañen una competencia exclusiva de la Cámara de Diputados y sobre todo que desde la perspectiva constitucional no se puede modificar ni traspasar esta jerarquía de legislación. ¿Para qué? Para emitir un buen documento. ¿Qué principios rigen al presupuesto de egresos? Bueno, es universal porque debe comprenderse que es para todos los ciudadanos y sobre todo también para las entidades públicas. ¿De acuerdo? Que de acuerdo a esas organizaciones centralizadas y descentralizadas o empresas de participación estatal, nosotros también incluyamos estas condiciones de especialidad, porque el presupuesto debe llegar hasta ciertos detalles y no asignar partidos de forma general. Debe especificarse hacia dónde va dirigido cada uno de los rubros del presupuesto. ¿Qué ramos comprende? Bueno, pues los poderes de la Unión, las secretarías, qué erogaciones van a hacer como parte de deuda pública, las entidades paraestatales, establecer programas que contribuyan a la acción de los subprogramas para que se señalen objetivos y metas y a través de las partidas se puedan autorizar esas erogaciones y sobre todo cómo se va a conformar la cuenta pública anual. O sea, cómo se está gastando mi dinero, en qué se está gastando mi dinero. ¿Sí? Es anual, ¿por qué? Porque tiene una vigencia de 365 días correspondientes a un ejercicio fiscal, que esto va a partir del 1 de enero al 31 de diciembre del año corriente. ¿Sí? Que si un presupuesto no ha entrado en vigor a más tarde del 1 de enero, bueno, en términos del artículo 126 constitucional, se puede hacer una erogación, sí, pero con la ley anterior, ¿de acuerdo? Sin embargo, el artículo 75 de nuestra Constitución también establece que el pago de salarios, de acuerdo a un presupuesto que aún no se ha autorizado, sí debe pagarse, porque aquí aplicaríamos el principio jurídico de tácita reconducción o reconducción parcial. Obviamente, en nuestro caso, tiene que haber unidad, porque el presupuesto tiene que estar contenido en un solo documento legislativo y sobre todo que debe abarcar no nada más el gasto corriente, sino también los sueldos e inversiones. El presupuesto de egresos también debe ser un documento planeado. ¿Para qué? Para destinar adecuadamente la regulación de los planes que se han fijado en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Que su caso sea a mediano plazo, que la suerte de los impuestos se ponga a trabajar a través de los presupuestos anuales y en consecuencia se fijen metas para desarrollo económico y social. Desde luego, la ley de planeación disponía en esa parte que el presupuesto federal debe concordar con objetivos, programas y metas específicas, sobre todo para que sea exacto y que las cantidades previstas en el presupuesto de egresos correspondan a lo que el poder público necesita cumplir como parte de metas y sobre todo de esas atribuciones de carácter estatal. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el presupuesto tiene que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo recaudado, necesitamos establecer qué se está gastando y cómo se está gastando. Porque las finanzas públicas no admiten déficit financieros. Las finanzas públicas deben de estar direccionadas ¿a qué? A que tradicionalmente encuentren un equilibrio presupuestal. ¿Sí? Deben encontrar un equilibrio entre lo que estoy gastando y entre lo que estoy captando como parte de una ley de ingresos, mejor dicho. Entonces, el Estado, en la parte de la rectoría económica, no debe gastar, puede que pudiera gastar un poco más de lo que recaude, pero no es tampoco muy útil, ni mucho menos sano, que se caiga en ese tipo de condiciones de déficit financiero. Por lo tanto, el presupuesto debe ser de dos tipos. Económico, porque va a erogar los recursos que se han captado a través de la administración pública y que la administración pública los ponga a trabajar. Debe ser legal, porque el poder público, al exceder un monto del gasto autorizado por el legislativo, pudiera estar incurriendo en condiciones desleales. Debe ser claro, porque el presupuesto tiene que ser entendido para su consulta, no solo por los servidores públicos, sino también por nosotros los gobernados, y sobre todo no debe presentar complicaciones. ¿Sí? Obviamente las partidas secretas están permitidas dentro de la Constitución Política por cuestiones de seguridad nacional. Esto de acuerdo con el artículo 74, fracción cuarta, párrafo tercero.
El presupuesto también es exclusivo porque está referido a cumplir los gastos del Estado y sobre todo no tanto de los gobernados. Nosotros vamos a surtir esos beneficios del presupuesto de egresos. Entonces se deduce que para que los egresos sean dúctiles, sean operarios, se debe destinar primero salarios a servidores públicos y sobre todo cómo se está manejando esta parte de las residencias y los automóviles o viajes de los funcionarios. O sea, si bien nosotros sostenemos la mayor parte de los gastos de la presidencia, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se deben considerar para efectos de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos condiciones de viajes recreativos, condiciones de residencia, condiciones de esa parte de altos enseres en cuanto al servicio doméstico. Y sin embargo, sigue operando esa parte, ¿no? El presupuesto debe ser previsible, ¿por qué? Porque debe evitar que la falta de actividad en la administración pública, una vez que se haya promulgado ese, y publicado ese presupuesto, acarree graves trastornos económicos y jurídicos a la sociedad. La Constitución, desde luego, al ser el instrumento de ley, establecerá con precisión los términos y pasos para el procedimiento requerido, sobre todo de la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos. Debe ser público porque el presupuesto tiene que hacerse efectivo y publicarse en el Diario Oficial de la Federación en términos del artículo 120 constitucional y también debe incluirse en los periódicos oficiales que el Estado posea. Por eso, la administración pública debe ampliar esa difusión en los medios masivos para establecer metas y prioridades que se atenderán derivado del presupuesto de egresos. Ahora, el presupuesto también tiene que ser periódico. ¿Por qué? Porque al ser comprendido como un documento anual, tiene una vigencia determinada y sobre todo en carácter económica y financiera, no más de un año. Y de aquí vamos a analizar lo que es un documento llamado clasificación del gasto público. Este documento es de observancia obligatoria. ¿Para quién? Para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para las entidades federativas, los ayuntamientos, los órganos políticos, administrativos y demás demarcaciones de la Ciudad de México. También las entidades de participación pública de carácter paraestatal, ya sea federal, estatal o municipal, y los órganos federales y estatales. Este documento, llamado clasificador por objeto del gasto, lo tiene la administración pública con el objeto de que se convierta en el instrumento presupuestario que va a atender en la generalidad al registro de manera ordenada, sistemática y homogénea sobre los servicios personales, sobre las cuestiones materiales, los suministros generales, transferencias, subsidios y otras ayudas que van a servir a la administración pública ¿para qué? Para funcionar. Obviamente tienes que meter ahí la inversión pública, la inversión financiera y la participación de deuda pública, entre otras condiciones. ¿Sí? Obviamente este documento está capitulado a través de conceptos y partidas que permiten, como su nombre lo dice, clasificar esta condición sistemática y homogénea de todos los elementos personales, materiales y suministros generales con los que se lleva a cabo la participación e integración de los entes autónomos y sobre todo cómo se está registrando cada uno de sus elementos distributivos de acuerdo al artículo cuarto y sexto, segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, obviamente, el clasificador por objeto de gasto se entiende como un órgano clasificador que tiene por objeto administrar a la Administración Pública Federal, valga la redundancia. Administrar a la dependencia como son las secretarías de Estado al servicio de la Administración Pública, incluyendo la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República y sobre todo la Fiscalía General de la República y los tribunales administrativos. También va a regular y va a clasificar los gastos de las entidades descentralizadas, las empresas de participación estatal, los mayoristas, los tan mentados fideicomisos públicos.
A través de partidas específicas corresponderá a que este clasificador dentro de los 3 niveles conceptualice las partidas generales y sobre todo describa qué bienes y servicios se están satisfaciendo respecto de la administración pública. Que asimismo la Secretaría de Hacienda contribuya a aplicar las definiciones contenidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero también a través de una Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿sí? Y sobre todo que se hagan cumplir los reglamentos que federalmente tienen presupuestos de responsabilidad hacendaria. Entonces, este presupuesto, de acuerdo al clasificador por objeto, se registra a nivel general, pero también específico, ¿sí? Entonces, obviamente, la unidad política de control presupuestario debe llevar a cabo esas acciones necesarias para que se cree, se modifique o bien se actualicen las partidas de erogación y sobre todo que se armonice esa cuestión contable de las cuentas públicas. Obviamente, la proyección y cálculo de los gastos públicos atenderá a presupuestos por programas. ¿Cómo se está definiendo esa numerabilidad de acuerdo a las unidades administrativas, dependencias o entidades? Y sobre todo, cómo se están destinando los recursos financieros a la realización de actividades futuras, como lo marcan los programas sociales. Que se establezca anticipadamente cómo, cuánto y en cuánto tiempo, y sobre todo con qué personal, se deben solventar esos programas. Hoy día tenemos a los servidores de la nación, ¿no? Esta parte se han convertido en un elemento complejo y sobre todo que están llevando a cabo esos objetivos y metas de los subprogramas. Porque de manera técnica y administrativa se hace un estudio ¿para qué? Para establecer las pretensiones del Estado. Desde luego que el presupuesto debe estar preparado ¿para qué? Para que dentro de las etapas de ley eh, se encaminen a las etapas administrativas y legislativas. Para esta parte, el presupuesto se va a discutir en una etapa administrativa del 8 de septiembre al 15 de diciembre, o sea, un año anterior a su vigencia, y se va a legislar partiendo del 8 de septiembre hasta el 15 de noviembre o bien 31 de diciembre para que sea entrada en vigor. ¿Cómo se elabora el procedimiento del presupuesto? Bueno, pues se va a hacer a través de una serie de estudios, de cálculos que se van a discutir y se van a, ¿qué? A hacer los elementos de procedimiento. Y desde luego que el Estado primero determine cuánto necesita gastar y después dónde lo va a obtener. Por eso la economía privada es necesaria y elemental para la Secretaría de Hacienda, para que de ahí se nos destinen los impuestos necesarios que contribuyan al gasto público, ¿sí? Desde luego, esta parte no puede entenderse sin reconocer las necesidades de los ingresos pecuniarios para identificar las demandas colectivas a través de la satisfacción de necesidades. Obviamente, la elaboración del presupuesto comprende que cada año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indique qué dependencias y entidades necesitan elaborar sus programas de presupuesto. 2, que señale las políticas de la propia Secretaría para atender esos anteproyectos del presupuesto. Y 3, que las entidades y dependencias envíen a cada una de las secretarías ad hoc y que se recapen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuáles son los ajustes discutidos con respecto de los gastos que están generando. 4, que esos anteproyectos sean entregados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a más tardar el 8 de septiembre se haya la comparecencia del secretario ante la Cámara y presente la iniciativa del presupuesto de egresos. Esto, desde luego, le corresponderá al presidente de la República en referencia al artículo 74, fracción cuarta, cómo se puede cambiar esa iniciativa a petición del Poder Ejecutivo. Una vez presentada y discutida, pero sobre todo aprobada la iniciativa, a más tardar entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre, la Cámara de Diputados debe hacer el procedimiento de aprobación del proyecto de ley, someterlo a votación. Como paso número 7, que una vez promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal decrete ya cómo se llevará a cabo este presupuesto con referendo de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Desde luego que las entidades federativas a cargo de cada uno de sus presupuestos tienen la encomienda de discutirlo y aprobar en sus debidas legislaturas. En el caso de los municipios,
La competencia corresponderá al cabildo del ayuntamiento, el cual, como órgano autónomo colegiado, necesitará discutir cómo se va a gastar en su municipio ese dinero. Obviamente, la intervención del Poder Ejecutivo para formular el cálculo de ingresos, pues corresponde al presidente de la República. Pero resulta decisivo el contenido y orientación de este documento. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, al calcular los ingresos públicos, debe preparar la iniciativa del presupuesto de egresos y sobre todo que se debe estimar los ajustes necesarios de acuerdo a los índices de inflación e incremento tributario. Por eso el estudio de la inflación que hicimos la semana anterior es netamente importante para establecer esas líneas conducentes de cómo estamos llevando a cabo este presupuesto, jóvenes. ¿Sí? O sea, cómo estamos ajustándonos el cinturón en esta parte del cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, en esa condición, el presupuesto de egresos tiene que entenderse como esa visión hacendaria, como esa distribución de cómo estamos haciendo para que las finanzas públicas en el país funcionen dúctilmente. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí yo concluiría con el video. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues vamos a continuar en sesiones posteriores ya para determinar bien cómo se debe direccionar ese presupuesto de egresos respecto de los últimos temas ya a abordar en nuestro curso, de acuerdo a lo que es estos lineamientos de fomento industrial, estos lineamientos de política general, de cómo resolver problemas a transferencia de tecnología e inversión extranjera, los programas de apoyo financiero y sobre todo cómo establecer las líneas en el turismo y sobre todo cómo esa parte del turismo capta muy buenos dividendos para el país. Les deseo un excelente día, pásenla bonito y hasta luego. Muchas gracias.